Muy buenas noches, un gusto poder volver a encontrarme con todos ustedes. Nos encontramos en este momento, nos reunimos, mejor dicho, para compartir la palabra de Dios. Eh, Antes que nada, quiero agradecerle a Dios la posibilidad que me da de tener los medios para poder hacerlo, ¿no? En esta semana he tenido unos problemas con internet en mi casa, se me ha roto el router, así que estaba un poco complicado con la transmisión en vivo, pero bueno, gracias a Dios la he provisto de unos amigos que me han permitido realizar la transmisión desde su casa, así que agradezco también a Emir, Patricia, que ellos gentilmente me permitieron usar el internet de su hogar para hacer esta transmisión. También quiero saludar a Wilmar Piedradita. Es un muchacho, un amigo que entró en esta semana, que está conectado en este momento, que está muy interesado en conocer más de Dios y bueno, le he sugerido si quería entrar a este espacio en el cual compartimos la palabra de Dios en lo que Dios nos ha dejado escrito por medio de su palabra para así poder crecer espiritualmente. Así que un saludo grande, Wilmar, espero que te sientas cómodo y a gusto en este espacio. También quiero saludarlo a Carlitos Maeso, que me pide continuamente para que yo le pueda acercar los videos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios, lo que hoy vamos a compartir, sin antes hacer una oración. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tus cuidados, gracias por tu protección. Gracias, Señor, porque nos provee los medios para que podamos compartir tu palabra, Señor, de esta manera, a pesar de la distancia, con tantos amigos que están conectados en este momento, esperando el alimento espiritual, Señor. Por sobre todas las cosas pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos que tu Espíritu Santo pueda obrar en el corazón de cada persona que está escuchando en este momento tu palabra. Guíame, Señor, todo lo que digas te acorde a tu voluntad y a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, como ya saben, y para los que ingresan por primera vez, de hecho sí de paso Wilmar, estamos estudiando el Apocalipsis y venimos estudiando específicamente las 7 iglesias. Las 7 iglesias, habíamos dicho, lo voy a volver a repetir, las 7 iglesias es un mensaje personal que Cristo le da a 7 iglesias que existieron literalmente, pero también es un tiempo en el cual la iglesia cristiana atravesó desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo hasta su venida, ¿no? Y también es un mensaje personal para cada uno de nosotros, porque todo lo que está escrito en su palabra es para nuestro beneficio. La última vez que estuvimos estudiando las 7 iglesias, hablamos sobre la iglesia de Esmirna, la iglesia que está en Esmirna, ¿no? Cada iglesia tiene el nombre de la ciudad en donde estaba ubicada. Estas eran 7 iglesias que están ubicadas en Asia Menor, que existieron literalmente. Bueno, habíamos comentado que Esmirna era la iglesia que se había caracterizado en el tiempo por ser la iglesia de los mártires, una sucesión de emperadores romanos
hicieron una persecución, ¿no?, sobre los cristianos que vivieron en esa época. Esa persecución finalizó en el año 313, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, eso era así un repaso rápido de lo que habíamos hablado la última vez, que era la iglesia de Esmirna. Una vez terminado la iglesia de Esmirna, comienza el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El nombre, la iglesia de Pérgamo, el nombre Pérgamo, su origen se creía que venía del griego, ¿no?, y simboliza altura, elevación. ¿Por qué significaba este nombre, ¿no? Bueno, la iglesia de Pérgamo era una ciudad que estaba ubicada sobre una colina, sobre un lugar alto, por lo menos sus edificios principales. Tenía teatro, tenía hospitales, hasta gimnasios tenía, bueno, los edificios principales de una ciudad estaban ubicados en una cima de un, vamos a decirlo así, de tipo casi una montaña, ¿no? Más abajo, sobre sus laderas, estaban ubicadas las residencias. La descripción que podemos hacer que es valedera para nosotros, para ir más o menos ubicándonos en el contexto de lo que era Pérgamo. En Pérgamo era una ciudad muy rica culturalmente. Tenía mucha diversidad cultural de diferentes lugares. Y una de las características que, bueno, resaltaba por esto, porque era rica culturalmente, era porque en esa época existían dos bibliotecas, ¿no?, que fueron famosas esas bibliotecas por la cantidad de material que tenían, que era la biblioteca de Eúmenes, que era la biblioteca de Pérgamo, y la biblioteca de Alejandría de Egipto, ¿no? Existía una rivalidad para ver cuál era mejor de estas dos bibliotecas. A causa de esa rivalidad, el rey de Alejandría de Egipto, Ptolomeo, prohibió que Egipto proveyera del material necesario para poder fabricar los manuscritos que existían en la biblioteca de la iglesia de Pérgamo. Entonces prohibió la exportación de papiros, que era el material que se utilizaba, ¿no?, para hacer los manuscritos. A causa de esta prohibición, en Pérgamo se vio forzada a fabricar un material nuevo por el cual se podía autoabastecer, en este caso su biblioteca, la de Eúmenes, que fue en base a pieles de animales, eso es lo que relata la historia, y que se terminó dando el nombre de papiro. De ahí viene el papiro hasta como hoy nosotros lo conocemos. El papiro se inventó y se empezó a fabricar en la biblioteca de Eúmenes de Pérgamo. La biblioteca de Pérgamo dice que contenían aproximadamente 200.000 manuscritos. Era una biblioteca inmensa y era una de las dos más renombradas de su época. Después el emperador Marco Antonio se la regaló, la biblioteca más adelante se la regaló a Cleopatra, y después esa biblioteca fue destruida por los árabes. Pero bueno, esto doy un pantallazo así nomás para que podamos comprender la diversidad y la riqueza que tenían en cuanto a su cultura, ¿no? Proféticamente, bueno, también existía, antes que pasar a la iglesia profética, también existía un acueducto, que hoy en día, si ustedes pueden entrar a YouTube o pueden entrar a Google, pueden entrar, hasta hoy en día se conservan
los restos arqueológicos, ¿no? Tenían un acueducto que lo fabricaron por las mismas vertientes que estaban en la montaña, y con ese acueducto alimentaban la ciudad de Pérgamo de agua, y a su vez las residencias más abajo. Bueno, todas esas cosas no eran muy comunes para esa época, y Pérgamo se distinguía por esto, ¿no? Ahora, la iglesia profética, Pérgamo, como dice el título del cartel, ¿no? Del anuncio, de lo que vamos a hablar, se caracteriza por la época de la apostasía, y ubica más o menos, acordémonos que las fechas que damos nosotros de las iglesias son fechas aproximadas, no son fechas exactas, porque muchas veces los procesos para pasar de una iglesia a otra fueron paulatinas, no fue de una fecha terminó y ya comienza la otra, pero aproximadamente por ciertos eventos que ahora vamos a mencionar, se destacan que el pasaje de una iglesia, en este caso de Esmirna a Pérgamo, sucedió en el 313, y la iglesia profética de Pérgamo es del 313 hasta el 538. Bueno, vamos a ver qué descripción nos da la palabra de Dios con respecto a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2:12. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Acordémonos, como ya he mencionado en otra oportunidad, que el Apocalipsis es un libro que contiene muchas imágenes que son simbólicas, no son imágenes literales. Por eso, cuando nos da una imagen simbólica, nosotros tenemos que tratar de interpretar qué es lo que quiere decir. Y generalmente cuando la carta hace una presentación, Cristo hace la presentación a la iglesia, la presentación que hace de él mismo está relacionada con la condición de la iglesia, ¿no? En este caso dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Bueno, la espada nosotros sabemos que es un instrumento de destrucción. Y en Apocalipsis 1:16 nos dice, en su diestra, cuando el apóstol Juan tiene la visión de Jesucristo, 1:16 dice: en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. El hecho que Cristo se describe con una espada, con un elemento de destrucción, significa, de acuerdo a la característica que da la iglesia, que era la iglesia de la apostasía, podemos interpretar que en determinado momento Jesucristo iba a hacer juicio sobre la condición equivocada de la iglesia. Versículo 2:16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ello con la espada de mi boca. Ahí encontramos a Jesucristo haciendo una advertencia a la iglesia que si no se arrepentía vendría a emitir el juicio, ¿no?, sobre ello con la espada de su boca. Ahora, Efesios 6:11 nos dice, el apóstol Pablo nos dice: vestíos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir a la tentación del enemigo. Y Efesios 6:17 nos dice que la espada, 6:17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Bueno, nosotros por supuesto no podemos interpretar que vendrá Jesucristo a emitir juicio con una espada saliendo de su boca. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que el juicio que Cristo va a hacer
sobre todos aquellos que no se arrepienten. ¿De qué no se arrepienten? De la condición de la iglesia de Pérgamo, estará basada en la espada que sale de su boca, o sea, su palabra. Correcto, esa es la imagen simbólica que nos transmite. Repito, Jesucristo en determinado momento, si la condición de la iglesia no cambia, no hay un arrepentimiento, Él vendrá a emitir un juicio, un castigo. ¿Y en base a qué va a ser ese juicio y castigo? En base a la palabra de Dios, que es la Biblia. Continuamos. 13. 2:13. Yo conozco tus obras y dónde habita, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Bueno, nos dice, yo conozco tus obras y dónde habita, dónde está el trono de Satanás. Bueno, ¿por qué hace esa referencia al trono de Satanás? Pérgamo en el año 29 a.C. se caracterizó por la primera ciudad que celebró la adoración al emperador en vida. Se obligaba a todo a que hagan adoración al emperador que estaba vivo en ese momento. Aparte, se edificó un templo que fue dedicado a la diosa de la divinidad de Roma. Aparte de todo eso, en Pérgamo estaba y está, porque actualmente está en un museo. Vuelvo a reiterar, si usted quiere corroborar esto, puede entrar a Google o puede entrar a YouTube y va a encontrar el altar de Zeus, que era un altar, un templo que estaba dedicado a un dios pagano. También en Pérgamo encontramos el Asclepión. El Asclepión era un hospital. Su nombre deriva del dios griego y fue muy conocido porque de todos los lugares asistían a ese hospital. En ese hospital, una de las prácticas que se llevaba a cabo era que a los pacientes lo hacían entrar en un trance, los dormían y supuestamente ellos en ese trance recibían las indicaciones de los tratamientos que tenían que llevar a cabo para curarse. Obviamente, ellos consultaban, eso dice que consultaban a sus divinidades, pero nosotros sabemos que no eran divinidades, consultaban a los demonios, ¿no? Porque eran todos, los dioses de ellos no es el dios que nosotros conocemos, los dioses de ellos eran todos dioses paganos. Por eso la descripción, cuando la palabra de Dios dice, yo conozco tus obras, y dice, y donde habita, donde está el trono de Satanás, era un adjetivo que le cabía bien a la ciudad de Pérgamo. Pero como dice Romanos 5:21, vamos a buscar Romanos 5. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo y Señor nuestro. Así como el pecado reinaba en Pérgamo, así también reinaba la justicia. ¿Por qué? Porque nos dice el texto bíblico, pero retienes mi nombre. Había un pequeño grupo, un remanente. Acordémonos de la visión que tuvo Juan al principio, cuando comenzó las 7 iglesias. ¿Se acuerdan que la imagen era la de Jesucristo? La visión que tuvo era la de Jesucristo vestido como sumo sacerdote, paseándose entre los candelabros, ¿no? Bueno, y una de las tareas principales del sumo sacerdote en el santuario terrenal era mantener encendidos los candelabros, ¿no?
el símbolo que le transmitió a Juan era de Jesucristo en el santuario celestial, velando siempre porque los candelabros mantengan la llama viva, ¿no? La llama viva del Evangelio, la llama de la verdad. Por eso, a través de la historia, hasta que venga Jesucristo, muchas veces va a parecer que la iglesia cae, que la luz de la verdad se apaga, ¿no? Pero proféticamente, la palabra de Dios dice que Jesucristo vela por su iglesia a través del tiempo y esa luz jamás se va a apagar. Es palabra de Dios y no hay para discutirlo. Y dice, pero retienes mi nombre, a pesar de que Pérgamo, la iglesia, está ubicada en el trono de Satanás, no, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, bueno, Antipas, si ustedes buscan Antipas de Pérgamo en Google, si quieren buscarlo, Antipas de Pérgamo fue un mártir, ¿no? Que fue en el 92 después de Cristo, aproximadamente en la época de la iglesia de Esmirna, que fue muerto, cocinado a las brasas, porque era una manera de que se le extraían los demonios a las personas. Bueno, dice que él no quiso adorar a los emperadores romanos y por eso fue muerto. Bueno, ese es Antipa, por eso hace la referencia, y no has llegado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Encontramos que hace una descripción de la iglesia, de la situación en la cual se vivía, y ahora nos encontramos con la amonestación. La amonestación, ¿cuál es la amonestación que le hace Cristo a la iglesia, a los cristianos que vivían en esa etapa de la iglesia de Pérgamo? Dice que tenían la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan cuando comenzamos el estudio bíblico de las 7 iglesias? Yo le dije que muchas veces tendríamos que recurrir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento para poder comprender qué es lo que quiere transmitir ciertos textos del Apocalipsis. Bueno, la doctrina de Balaam, para eso tenemos que trasladarlos a Números 22, 23, 24 y 25. No lo vamos a leer porque es muy largo y se nos va a ir el tiempo. Son casi 4 o 5 los versículos y son bastante extensos, así que se los voy a relatar de esta manera para que podamos entenderlo rápidamente. Bueno, Balac y Balaam son los actores principales. Resulta que Israel, cuando salió de Egipto, iba camino a la tierra prometida, a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel que Dios le había prometido a Israel. Antes de entrar en Canaán tenían que llegar a Jericó y a orillas del río Jordán. Israel había en su camino, con ayuda de Dios, con dirección de Dios, había derrotado a pueblos paganos que habían colmado la copa de iniquidad. Ese es el relato que hace la palabra de Dios con respecto a esos pueblos paganos, ¿no? Israel iba avanzando, bueno, y dice que después que Israel venció al pueblo de los amorreos, la tribu de los amorreos se instaló en la tierra de Moab. Balac era el rey de Moab. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Balac vio que Israel, que era un pueblo grande, y había visto todo lo que había sucedido con los pueblos, los cuales se habían puesto delante de Israel, que habían sido destruidos, dice que tuvo miedo. Lo que no sabía Balac, que
Dios le había dicho a Israel que no debían pasar por la tierra y no debían tener ningún enfrentamiento con los moabitas. ¿Por qué? Porque había un tema de parentesco de la época de Lot, de la época de Abraham, ¿no? O sea, era una especie así de primo. Pero bueno, Dios le había dicho a Moisés que no tenían que guerrear contra los moabitas. Pero esto obviamente los moabitas no sabían, y cuando vieron todo lo que había hecho el pueblo de Israel con la ayuda de Dios en su peregrinar y ahora estando en su tierra, tuvieron miedo. ¿Qué hizo Balac? Bueno, Balac se unió con los madianitas, ¿no? Yo estoy relatando lo que dice el número. Balac se unió con los madianitas. Y Balac mandó a llamar a Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta de Dios. Es más, los textos bíblicos relatan cómo Balaam se comunicaba con Dios, ¿no? Hablaba con Dios. Lo mandó a llamar. ¿Para qué lo mandó a llamar? Lo mandó a llamar, le mandó emisarios para que le digan, vení porque hay un pueblo, Israel, en el cual está pasando por mi tierra y quiero que lo maldigas. Una característica que tenían los verdaderos profetas era que lo que ellos decían se cumplía. Entonces, si Balaam iba y maldecía, como era un profeta de Dios, la maldición que él emitía sobre Israel se debía cumplir. Entonces, al cumplirse la maldición sobre el pueblo de Israel, Israel iba a quedar debilitado y ellos, los moabitas, iban a poder destruir al pueblo de Israel, ¿no? Y ya Israel no sería una amenaza para Moab. Pero bueno, Balaam era un profeta de Dios, pero Balaam también tenía un problema, que le gustaba esto, ¿no? Tenía, aparte del Dios verdadero, tenía otro Dios que era el Dios de lo material, ¿no? El Dios de la plata. Le mandó los emisarios Balac a Balaam para que venga y maldiga al pueblo de Israel. Balaam agarró y le dijo, voy a consultar con el Señor. Cuando le consultó con Dios, Dios le dijo, no vayas porque ese es Israel, ese es mi pueblo y ese es un pueblo que está bendecido. Bueno, Balaam le dijo a los emisarios lo que Dios le transmitió a él y los emisarios volvieron a Balac. Balac volvió a enviar los emisarios, pero esta vez le dijeron, vayan y díganle que le daremos todo lo que él desee. Bueno, ahí ya cambiaba la cosa, porque ahí ya todo lo que él deseaba le sería concedido. Cuando los emisarios llegaron de vuelta donde estaba Balaam para transmitirle lo que le había dicho Balac, Balaam agarró y le dijo, bueno, quédense acá esta noche y volveré a consultar a Dios qué me dice. En realidad no había necesidad de volver a consultar de vuelta a Dios, porque Dios es Dios y Dios no es hombre que un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. Dios ya le había dicho, no vayas. Pero bueno, como la tentación que tenía Balaam era grande, él le dijo, quédense acá y yo voy a volver a consultar. Bueno, Balaam volvió a consultarle a Dios este tema. Y Dios le contestó de una manera tan sabia, ¿no? ¿Cómo es Dios, no? Le contestó de una manera, mira, si mañana te vienen a buscar, será señal de que tú puedes ir. En realidad no lo iban a venir a buscar, pero Dios lo puso así como algo extremo. No hay posibilidad de que vaya. Vos ya sabés que no tenés que ir. Pero si yo en última instancia te autorizo a que vos vayas, tiene que suceder esto, que no iba a suceder, pero Dios se lo puso como una exageración, ¿no? Y por esta respuesta, Balaam aprovechó al otro día, se levantó, montó sobre su asna y se fue, ¿no?
él seguramente argumentó que lo habían venido a buscar, pero no lo habían venido a buscar. Él le había dicho a los mensajeros que se queden a dormir, que él iba a consultar. Claro, al otro día los mensajeros estaban ahí, pero no porque lo vinieron a buscar, sino porque él le dijo que se quedara. Bueno, él se fue con el asna por el camino, ya creo que ya conocen la mayoría de la historia. Determinado momento se le apareció un ángel con la espada, que si no fuera por el asna, el ángel habría matado a Balaam, ¿no? La testarudez del ser humano. Pero bueno, Dios, después que Balaam le golpeó el asna, Dios permitió que Balaam viera que estaba el ángel con la espada delante de él y le dijo, si no fuera por el asna yo te habría matado. Pero le dijo, ve, ya que estás acá, ve, pero lo que vayas a decir será lo que yo te diga, le dijo. Bueno, siguió Balaam, fue y se encontró con Balac, el rey de los moabitas. Se encontró en un lugar alto y en una llanura estaba el pueblo de Israel. Bueno, trajeron los holocaustos, armaron todo ahí un servicio, vamos a decirlo de esta manera, invocando la presencia de Dios. Y cuando Balaam tenía que maldecir al pueblo de Israel, lo bendecía, ¿no? Y Balac le dijo, pero te traigo acá para que lo maldiga y vos me lo terminás bendiciendo. Y le dijo, lo que Dios me diga, eso diré. Vemos de vuelta la testarudez del ser humano, porque agarró y le dijo Balac, bueno, vamos a otro lugar de donde vas a ver el pueblo de Israel y vas a maldecirlo. Bueno, fueron a otro lugar y sucedió lo mismo, armaron el altar, ofrecieron holocausto y cuando tenían que emitir la bendición, Balaam, el profeta, ¿no? La maldición, terminaba pronunciando una bendición. Bueno, así ocurrió por tercera vez. Y la tercera vez, bueno, ahí más o menos expliqué todo el relato. La tercera vez, en Números 24, sucede algo que sí tenemos que verlo. Números 25, perdón. Números 25. Dice, entonces se levantó Balaam, después de las tres supuestas maldiciones que terminaron siendo tres bendiciones. Entonces se levantó Balaam y se fue de regreso a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. Ahora fíjense lo que sucede en el 25. Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué sucedió acá? 31, número 31. 31, 6. Moisés le envió a la guerra 1000 de cada tribu. Envió Fine, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en sus manos para tocar. Pelearon contra Madián, como Jehová los mandó a Moisés, y mataron a todos los hombres. Además de estas víctimas, mataron también a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. ¿Por qué? Bueno, dice, y los hijos de Israel se llevaron cautivas las mujeres de los madianitas con sus niños y le arrebataron todas sus bestias, todos sus ganados y sus bienes. Incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Tomaron todo despojo y todo botín, tanto de hombre como de bestia,
y llevaron a los cautivos el botín y los despojos ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar y ante la congregación de los hijos de Israel, al campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. Pero Moisés se enojó contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y le dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ellas, por consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Bueno, acá encontramos qué fue lo que sucedió. Si bien Balac le había pedido a Balaam que maldijera a Israel para poder vencerlo, y como esto no sucedió, Balaam, antes de irse a su lugar donde vivía, aconsejó a Balac diciéndole: mira, este pueblo es un pueblo que está protegido por Dios, es un pueblo que está bendecido. No lo vas a poder vencer, no lo vas a poder derrotar, a menos que hagas que este pueblo caiga en apostasía. ¿Cómo iba a caer en apostasía? Desobedeciendo lo que Dios le había dicho. ¿Cuál fue el consejo que le dio el profeta, por dineros, acordémonos, a Balac, al pueblo pagano, a un rey pagano? ¿Cuál fue el consejo? Mira, mándale mujeres para que los seduzcan y entonces ellos forniquen, cometan adulterio, y de esa manera también van a terminar adorando a tus dioses. Todo esto va a ocasionar que Dios se enoje con ellos, aparte su bendición, y así ustedes van a poder ser destruidos. Esta es la doctrina. Esta es la doctrina, la famosa doctrina que encontramos aquí en Pérgamo, que tienen ahí a los que ¿dónde tenían? Dice el texto bíblico 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, que tienen ahí, ¿dónde ahí? En la iglesia, tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Por qué le dice esto a la iglesia de Pérgamo? Bueno, para ubicarnos en la historia vamos a entrar en un personaje que marcó una etapa en la historia de la iglesia, que fue el emperador Flavio Marco Aurelio Constantino, más conocido como Constantino el Grande. No voy a entrar en detalles del por qué tomó la decisión, lo voy a nombrar así por encima. Él recibió una visión, que a causa de esa visión él ganó una batalla, y después hubo una supuesta conversión al cristianismo, ¿no?, de él, que muy cuestionada. ¿Por qué? Porque si uno se pone a estudiar su vida, se da cuenta de que esa conversión no fue una tal conversión genuina, ¿no? Aparte, él se bautizó ya casi en el ocaso de su vida. Pero bueno, eso es un tema que no quiero entrar, porque no es el tema puntual. El tema puntual es lo que hizo el emperador Constantino en el 313. Ahora voy a entrar a dar unas fechas que ustedes lo pueden corroborar, no con lo que diga una iglesia, no lo que diga un cura, no lo que diga un pastor. Usted puede entrar con esta fecha en un libro de historia, o puede entrar en Google, o puede entrar en YouTube y puede corroborar todo lo que dice la historia con respecto a la iglesia. El 313 después de Cristo, Constantino proclamó el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, si quiere anótelo, Edicto de Milán 313.
El edicto de Milán consistía en eliminar la proscripción que existía sobre los cristianos. ¿Esto qué significa? Que ya los cristianos no serían perseguidos. Acuérdese que en Esmirna los cristianos fueron perseguidos por una sucesión de emperadores. Bueno, llegó el 313, en el 313 Constantino, con una supuesta conversión al cristianismo de su persona, elabora este edicto, el edicto de Milán. Mediante este edicto ya los cristianos no serían más perseguidos. Y no es que no serían más perseguidos, sino que gozarían de ciertos privilegios. Esos privilegios eran, por ejemplo, que se les facilitaría, a veces me trabo las palabras, facilitaría la construcción de los templos para la adoración, no para que ellos se pudieran reunir. Todo esto produjo un crecimiento del cristianismo. Claro, ya no eran más perseguidos, ya podían libremente adorar, se produjo un crecimiento. ¿Qué es lo que pasó con este crecimiento? Bueno, este crecimiento a su vez produjo una ramificación de manera de interpretar los textos bíblicos. Ya empezaron las diferencias o las maneras de ver los textos bíblicos, y en base a esa manera de ver los textos bíblicos ya había una diferencia en el cristianismo, ¿no? Existía las dos ramas más importantes que estaban en conflicto, era el arrianismo. El arrianismo básicamente proclamaba que Jesucristo fue un ser creado, que no es Dios. Jesucristo fue creado por Dios. Y bueno, y después estaba Alejandro, que era un obispo de Alejandría, que defendía la doctrina de la Trinidad. En la época que Constantino asumió Roma, encontró una Roma dividida militarmente, una Roma ya en ocaso, estoy hablando de la Roma imperial en ocaso, había diferencias políticas también, y lo que menos quería Constantino era que haya una división en torno a lo espiritual, a la religión. Aparte, necesitaba un motivo para unir el imperio, que todo hablaran un mismo idioma. A causa de este conflicto que existía por la diferencia teológica con respecto a temas bíblicos, Constantino en el año 325 convoca al Concilio de Nicea. Hablé algo de eso en la iglesia de Esmirna. El Concilio de Nicea fue una convención de los obispos más destacados religiosos de esa época, con la finalidad de que todos hablen un mismo idioma espiritual, religiosamente hablando. Todos hablen lo mismo, que no haya diferencia. Las diferencias que existían en cuanto a las doctrinas. De ese concilio de Nicea llegaron a un acuerdo, a un documento, ¿no?, que es el famoso Credo Niceno. ¿Qué es el Credo Niceno? El Credo Niceno es el conjunto de doctrinas y dogma de la fe cristiana tal cual lo conocemos hoy en día, ¿no? Dentro del credo niceno, creo que prestemos mucha atención a esto, dentro del credo niceno había 3 o 4 puntos fundamentales en los cuales se llegó a un acuerdo, el famoso acuerdo que quería Constantino que se produzca para que todos puedan hablar el mismo idioma. Dentro del código niceno encontramos los temas que se llegaron a acuerdo. Uno de los temas en los cuales se llegó a un acuerdo es el debate cristológico sobre la naturaleza de Cristo.
Ya no había esa diferencia si Cristo era un ser creado o Cristo era parte de la Trinidad. Bueno, llegaron a un acuerdo, ¿no? Que Cristo era tanto humano como divino. El otro acuerdo que se llegó fue el establecimiento de la fecha de las Pascuas. Y el último, digamos, tema que sobresale y no menos importante en el cual se llegó a un acuerdo es la promulgación del derecho canónico. Promulgación del derecho canónico. ¿Qué es el derecho canónico? El derecho canónico es el medio por el cual se establecen las normas, la jerarquía del gobierno, y cuando hablo de jerarquía del gobierno eclesiástico estoy hablando, ¿no? Cuando hablo de la jerarquía del gobierno es el papa, los obispos, los curas, bueno, y toda la jerarquía de la iglesia. Los derechos y las obligaciones de los fieles y las sanciones, presten atención, y las sanciones que se establece por la contraversión de esta norma. ¿Me siguen hasta ahí? Se estableció el edicto de Milán que daba libertad religiosa. A causa de esto después se convocó el concilio de Nicea. El concilio de Nicea da luz al documento que es el credo niceno. Del credo niceno, el código niceno, se destacan los temas más importantes que toda la religión iba a hablar un mismo tema, ¿no? Un mismo idioma, ¿no? El mismo idioma era quién era Cristo, su naturaleza, los establecimientos de las Pascuas, la fecha para la celebración de las Pascuas y también la promulgación del derecho canónico. El derecho canónico eran las normas en las cuales ellos establecían la jerarquía de la iglesia, la obligación de todos los fieles y los castigos a la contraversión de dichas normas. Bueno, hasta ahí todo bien. Después de el emperador Constantino, le siguió otro emperador llamado Teodosio I. Teodosio I, en el año 380 después de Cristo, dio a luz el edicto de Tesalónica. El edicto de Tesalónica es si usted lo busca, es un chorizo así más o menos de palabras que, bueno, no viene al caso mencionarla, pero yo rescaté el texto que resalta que nosotros debemos prestar atención, ¿no? En el cual, presten atención, dice: ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. ¿Qué norma? La norma del credo niceno, lo que habían hablado en el concilio de Nicea. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Que los demás lo juzgamos, mientras que los demás lo juzgamos demente y loco, sobre lo que pesará la infamia y la herejía. Eso usted lo puede buscar en Google, busque Edicto de Tesalónica, léalo, y esta parte, la cual yo acabo de leer, está descrita. Esto no lo dice una iglesia, esto lo dice la historia, ¿no? De esta manera que estoy detallando los puntos más fundamentales y más importantes, se produjo un hecho que hasta ahora no se había producido en la historia, que es la unión del Estado con la Iglesia, la unión del Imperio Romano con el cristianismo. Y la Iglesia católica, apostólica, romana, adquiere el carácter
el título oficial de la Iglesia del Estado. Después, usted puede leer que la Iglesia Católica a través del tiempo dictamina que Pedro fue el primer papa y bueno, y se basan en un texto bíblico. Podemos estar discutiendo toda la noche sobre eso, pero la historia habla de cómo el cristianismo se alineó con el Imperio Romano y produjo el nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, yo puedo hablarle también de las doctrinas que se adoptó la Iglesia Católica Apostólica Romana cuando se produjo la relación carnal del Imperio Romano con el cristianismo. Por ejemplo, en el 312 Constantino decreta que el domingo sería el día de descanso en el cual todos deberían descansar, el día venerable del sol, ¿no? Y mandó a descansar, a que todos descansen, y después con el tiempo, eso fue un decreto de Constantino, después con el tiempo, cuando ya la iglesia estaba consolidada, cuando se produjo la unión del imperio con la iglesia, después la iglesia católica adopta esa norma como doctrina. Pero yo no quiero hablarle de la doctrina, yo quiero que analicemos, para hablar de doctrina podemos hablar más adelante, por ejemplo en la iglesia de Tiatira, pero yo no quiero que hablemos de doctrina, quiero que hablemos específicamente de los cambios, no solo en la doctrina, sino en los cambios que nosotros vemos, palpamos, que están a simple vista, que produjo la unión carnal del imperio con el cristianismo. El primer aspecto del cambio importante que hubo fue el aspecto individual. ¿Por qué digo esto? Bueno, el ser cristiano ya no era una condición que se aceptaba voluntariamente por medio de la gracia y por medio de un proceso llamado arrepentimiento, como enseñó Cristo en su palabra. Cristo invitaba a las personas aceptaban aceptaban o rechazaban, pero las personas que aceptaban, que sentían la necesidad de Cristo, que sentían el llamado del Espíritu Santo del corazón, hacían una entrega voluntaria, por gracia, no costaba nada, ¿no? Por gracia aceptaban una entrega, ¿no? Y después eso acarreaba un bautismo, y uno pasaba a ser parte del pueblo de Dios, uno pasaba a ser cristiano. Bueno, la iglesia cuando se unió con el imperio, ya el ser cristiano no se formaba de esta manera. ¿Por qué? Porque ya prácticamente la norma para ser un cristiano se imponía desde arriba. ¿Por qué digo que se imponía desde arriba? Bueno, el edicto de Tesalónica lo dice. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos demente y loco, sobre lo que pesará la infamia y la herejía. Ya no era un ofrecimiento, ya era una imposición. Era una imposición. Bueno, por esta imposición también se produjo otro cambio muy significativo en el evangelio puro que enseñó Cristo, que es en el aspecto social. ¿Cómo lo explico esto? Bueno, el ser cristiano por nacionalidad, porque vos nacías en ese lugar, o por obligación, recién lo acabamos de
de mencionar. Vos eras cristiano porque te obligaban a hacer, porque la religión oficial era la Iglesia Católica Apostólica Romana, y de ahí bajaba toda la norma para abajo. Y el que lo aceptaba bien y el que no lo aceptaba era hereje, era loco y quién sabe cuántas cosas más. Pero a la iglesia aceptarse por obligación, paulatinamente se iban perdiendo todas las prácticas justas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos aceptás a Cristo, vos sentís la necesidad de un cambio en tu vida, vos buscás un cambio en tu vida. Para llegar a este cambio de vida, uno tiene que acudir a Cristo mediante la oración, mediante el estudio de la Biblia, mediante una serie vamos, no sé si llamarlo rito, ¿no? Pero una serie de acciones, ¿no? que me conducen a una relación íntima con Jesucristo. Bueno, eso al ser una religión que se imponía desde arriba, vos ya eras cristiano, vuelvo a reiterar, porque nacías en ese lugar o porque te lo imponía. Y si te lo imponían o porque nacías de ese lugar, ya no había una necesidad tuya personal de una transformación mediante la relación de Cristo. De hecho, eso es una costumbre que se ha trasladado hasta hoy en día. Yo muchas veces hablo con las personas y comento, y vos creés en Dios. Sí, creo en Dios. Mirá, en realidad soy católico, te dicen, pero nunca voy a la iglesia. Porque sos católico por nombre, pero no porque vos tenés una necesidad de una relación. Si vos tuvieras una necesidad de una relación con Cristo, lo buscarías a Cristo mediante el estudio de la palabra y mediante la oración. Pero esta práctica, este cambio que produjo la unión de Roma con el cristianismo, produjo estos cambios que afectaron no solo de manera individual, sino también en lo social. ¿Y cuál es el último cambio que produjo, que nosotros lo podemos ver con solo entrar un poco en la historia? Bueno, Jesucristo, a través de su ministerio, enseñó una norma de no violencia bajo ningún concepto. Por ejemplo, Lucas 9, del 51 al 52, nos relata que Jesucristo tenía que emprender un trayecto. Como ese trayecto era un trayecto largo, para no transitar en la noche, mandó a los discípulos a que buscaran alojamiento en Samaria. Fueron los discípulos, como estaba la rivalidad entre judío y samaritano. Los samaritanos sabían que Jesucristo y los discípulos eran judíos, no lo aceptaron. Volvieron los apóstoles y le dijeron a Jesucristo que lo habían rechazado. Y enseguida manifestaron: Señor, quiere que oremos y hagamos descender fuego del cielo para que los consuma. Y Jesucristo le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. El segundo ejemplo está en Mateo 26, 51 al 52, que fue el momento en el cual Jesucristo es apresado en el huerto, cuando los romanos lo llevan, lo van a capturar, cuando Judas lo entrega, ¿no? Definitivamente. Bueno, cuando van los romanos a apresarlo, Pedro desenvaina una espada y le corta la oreja a un soldado. Y la respuesta que le dio Jesucristo a Pedro es que a los que tomen a espada perecerán. Ni hablar de los mártires que entregaron su vida en Efeso, en Esmirna, entregaron su vida por la fe sin ninguna oposición. Bueno, todo esto lo enseñó Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó cuando el imperio Roma se unió con el cristianismo? Produjo un suceso que fue la legitimación, lo digo así despacio para no trastabillarme, me trastabillé. Bueno, se dio vía libre
para la violencia justificada. Un ejemplo de eso, búsquelo y estúdielo si quiere, las cruzadas. Otro ejemplo de eso, la conquista de América. Y esto también abrió una puerta para el cumplimiento de una profecía que vamos a ver más adelante, si Dios me lo permite, que está en Daniel, que es los 1260 años o los 42 meses del Apocalipsis. Todo esto produjo el cambio que sucedió por la unión de Roma con el cristianismo y el nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana como iglesia oficial del imperio. Ahora, ¿por qué? Nosotros entendemos qué es lo que sucedió, por qué en el texto que habla de Pérgamo dice, tienes ahí la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner los tropiezos ante los hijos de Israel. Bueno, porque la iglesia, parte de la iglesia, en esa época de Pérgamo, enseñó al paganismo identificado con Roma a que el pueblo de Dios fornicara y se apartara de lo que Dios le había dicho que debían hacer. Ahora, ¿se dan cuenta por qué compara la doctrina de Balac con Balaam? Compara la doctrina de Balaam con la doctrina que sucedió en el tiempo en el cual la iglesia se apartó, apostató. ¿Cómo se apartó y apostató? Uniéndose con el paganismo, con la Roma imperial. Una vez que se unió el cristianismo con la Roma imperial, dictaron leyes y normas que estaban por sobre lo que Dios había hecho. Por eso Pérgamo significa altura, elevación, ¿no? Porque es una iglesia que se había ensalzado de tal manera que lo que ellos decían lo ponían por sobre lo que Dios le había dicho que tenían que hacer. Isaías 14:13, hablando de Lucifer, no del lucero de la mañana, del diablo, no dice, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, por encima de las estrellas levantaré mi trono. ¿Se dan cuenta ahora por qué compara la doctrina de Balaam con lo que estaba sucediendo en Pérgamo? Porque el nombre Pérgamo no solo era para identificar que la ciudad estaba ubicada allá arriba, sino que la iglesia cristiana, parte de la iglesia cristiana de esa época de Pérgamo, al unirse con el paganismo, pretendía poner sus normas y sus nuevas reglas por sobre lo que Dios le había dicho. Y no solo eso, sino en versículo 15, continuamos, dice, y también tienen los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En la iglesia de Efeso vimos la doctrina, en la iglesia de Efeso la doctrina, el mensaje de aliento que le da Jesucristo a la iglesia de Efeso es que rechazas la doctrina de los nicolaitas. Bueno, la iglesia de Efeso, que era una iglesia triunfante, rechazó en esa época la doctrina de nicolaita. Ya dije lo que era la doctrina de los nicolaitas. Nicolaita, de acuerdo a la historia, era un diácono en el cual fundó una secta, y uno de las doctrinas de esa secta era que todo lo que nosotros hagamos en vida no repercutía en nuestra vida espiritual. Bueno, la iglesia de Pérgamo no solo había apostatado de lo que Dios le había hecho uniéndose al paganismo,
sino que también había permitido que esa doctrina pagana se introdujera en la iglesia. Versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti. Bueno, eso ya lo leímos, pronto hasta ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Bueno, aquí tenemos otra imagen simbólica. Hebreos 9.4. Hebreos 9.4 nos describe que está el santuario terrenal y el santuario celestial. Dentro del santuario terrenal estaba el arca del pacto, en el lugar santísimo. Dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón y entre otras cosas estaba el maná. Está el maná. Bueno, ese arca del pacto está también en el santuario celestial. Pero eso vendría a ser la parte literal, ¿no? Pero acá tenemos que interpretar como una descripción simbólica. ¿Y cuál sería la descripción simbólica? Bueno, Juan 6, 32, 33 al 34 nos dice, Cristo mismo dice que Él es el pan, no el que dio Moisés en el desierto, sino que es el pan que Dios dice, que Dios dio, que es el pan aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿No? Cristo mismo es el maná, es el pan que Dios nos dio, ¿no? Que vino al mundo. Y dice 48, 49 y 50, yo soy el pan de vida, el que come de este pan vivirá. Y le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, una costumbre muy antigua, ¿no? En un juicio, si vos eras declarado inocente, se te da una piedrita blanca, si vos eras declarado culpable, se te daba una piedrita negra. Esa era una costumbre en Medio Oriente. Siguiendo el texto, y dice que no solo nos daría una piedrita blanca, sino que nos daría un nombre nuevo. Bueno, estuvimos estudiando esta semana y bueno, para los que no estudiaron, el nombre de las personas, como también así de las ciudades, estábamos viendo el caso de Pérgamo, el nombre de las ciudades describía el carácter, las acciones de una persona, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jacob. Jacob significa engañador y describía toda la vida de Jacob, como a través de su vida fue engañando a las demás personas, hasta que se encontró definitivamente con Dios, ¿no? Y dice que luchó con Dios, luchó espiritualmente con Dios para que Dios le dé su bendición. Y cuando logró que Dios le dé su bendición, ¿no? Dice que luchó toda la noche, ya no se llamó más Jacob, sino se pasó a llamarse Israel. Israel significa el que luchó con Dios. Bueno, ¿qué nos quiere decir todo esta imagen simbólica, ¿no? Esta imagen simbólica. El texto nos dice, vamos a repasarlo de vuelta. Al que venza, ¿quién es el que vence? ¿Quién es el que vence? ¿Cuáles son las personas? Dice, el vencedor. ¿Quién es el que vence? Bueno, de acuerdo a la descripción que hace de Pérgamo, de acuerdo a la descripción de la condición de la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia que se había apostatado, que se había unido a poder pagano y había puesto sus normas por sobre las normas de Dios. Bueno, ante toda esa descripción que hace de la iglesia, los vencedores, ¿quiénes son? Los vencedores son aquellos que buscaban a Dios, la iglesia, el remanente, ¿no?
la iglesia que sinceramente quiere saber qué es lo que dice Dios. Bueno, dice, al vencedor le daré de comer del maná escondido. Aquel que se preocupa para conocer qué es lo que dice Dios, cuál es la voluntad de Dios, dice que se alimentará del pan de vida, de Cristo mismo, porque Cristo mismo te hablará, Cristo mismo te guiará. Y no solo te hablará y te guiará y te alimentará espiritualmente, sino también que por medio de esta relación te absolverá, porque Él dice que te dará una piedrita blanca que te declarará inocente. Y no conforme con esto hará una obra maravillosa en tu vida. Vos podés pelear con ciertas costumbres, podés pelear con dejar de robar, podés dejar de hacer tantas cosas por tus propios medios, pero hay algo que nosotros no podemos hacer, la cual venimos luchando muchos de nosotros durante mucho tiempo, que es luchar con nuestro carácter. Nuestro carácter es lo que Cristo únicamente puede hacer en transformar nuestro carácter. Bueno, esa es la promesa cuando nos relata este texto bíblico que dice, si vos vencés a los vencedores, a los que no siguen las prácticas paganas, a los que escuchan, quieren escuchar mi voz, dice, yo lo alimentaré con el pan de vida, con el maná que descendió del cielo, con Jesucristo. Alimentarme con Jesucristo me absolverá de toda culpa, me dará una piedrita blanca y me dará un nombre nuevo, hará una transformación en mi persona que me hará idóneo para la vida eterna y para el reino de Dios, tal cual Cristo lo predicó en los evangelios. Bueno, ¿cuál es la aplicación personal para nuestra vida? Miren, quieren ir a la iglesia el lunes, vayan al lunes. Van a la iglesia el martes, van a la iglesia el miércoles, van a la iglesia el jueves. Pero todo lo que hagas que esté basado en lo que dice la palabra de Dios. Salmo 32:8. Te enseñaré y te mostraré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Todo lo que yo les comenté, todo lo que le relaté ahora tiene una base histórica. No quise, el otro día hablaba con David, le digo, yo no quiero entrar en diferencias de doctrina, porque generalmente cuando empezamos con la diferencia de doctrina no terminamos más, porque cada uno argumenta desde su punto de vista. Ahora, hay algo que uno no puede tapar y no puede dejar de lado, que es la historia. En este caso, la historia avala lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes tienen alguna duda con alguna fecha, con algún dato el cual he dicho ahora, pueden contactarse con David. David me hará llegar la inquietud y gustosamente facilitaré todo lo que le estoy diciendo y todo lo que he leído aparte de esto. Esto lo he leído para quise destacar los puntos sobresalientes, ¿no? del cambio que hubo en el cristianismo para que se produjera una apostasía y lo mismo que sucedió acá sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel Dios lo eligió con un propósito y en el andar del pueblo de Israel, el pueblo de Israel muchas veces se apartó, apostató. Bueno, de la misma manera Dios eligió la iglesia y muchas veces la iglesia se desvió de lo que Dios le había indicado, pero siempre a través de la historia, así como Dios de su pueblo siempre tuvo un remanente, Dios de la iglesia siempre tuvo un remanente y siempre mantuvo la llama de la verdad viva a través del tiempo. Espero que le haya sido de utilidad, espero que haya enriquecido
su visión espiritual de lo que hemos leído, de la iglesia de Pérgamo. Si Dios lo permite, muy pronto podemos analizar lo que fue la iglesia de Tiatira. Desde ya les agradezco por su presencia, les agradezco por su atención y espero que Dios los acompañe y bendiga a cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y espero muy pronto volver a encontrarnos. Que tengan una buena noche. Y una pequeña aclaración, ¿no? En estos días me han llegado noticias en cuanto a lo que está sucediendo en Colombia y me llamó mucho la atención. Me mandó un doctor de Colombia, me mandó unos audios de personas que habían visto supuestamente a Jesucristo en un peaje. Y muchas personas afirmando que Jesucristo había aparecido. Bueno, lean la Biblia y ahí la Biblia explica cómo vendrá Jesucristo y la manera que vendrá y cómo podemos identificar muchas veces los errores que las equivocaciones que nos presenta el enemigo. Hagamos el esfuerzo, como dice el texto bíblico, tratemos de vencer. Cristo nos promete que Él nos guiará, nos absolverá y nos transformará. Que tengan una buena noche y nos veremos pronto.